Bueno, pues buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por haber tenido nuestro culto de adoración a nuestro Dios. Y como dijo el último canto de adoración al Señor, dijo que su Espíritu está aquí. Y hoy el Espíritu del Señor está aquí. Amén. Amén, hermanos. Bien. La clase de hoy, pues, está un poquito difícil de entender. No se oye mucho de estas cosas, ¿verdad? Pues hemos estado hablando de dispensacionalismo, de algunos errores que hay en las mismas teologías, ¿verdad? Y el día de hoy la clase es el error del pacto de gracia progresivo. ¿Sí? El error del pacto de gracia progresivo. Fíjense, se titula, como les decía, es un pacto de gracia, pero se le dice progresivo. O también la teología del nuevo pacto. Esto, hermanos, está en Jeremías capítulo 31, del 31 al 34. Me gustaría que le diéramos lectura a estos versículos de la palabra de nuestro Dios antes de empezar de lleno, hermanos. Dicen estos 4 versículos. Jeremías capítulo 31, y el título de este pasaje completo es El Nuevo Pacto. Y dice el versículo 31, lo leemos todos juntos, hermanos. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. El nuevo pacto del Señor, pero que también el pueblo invalidó ese pacto. Bien, para dar inicio, hermanos, a nuestra clase, creo que todos ya lo sabemos. ¿Qué significa cuál es nuestra doctrina presbiteriana? ¿Cuál es el fondo de nuestra doctrina presbiteriana? ¿Y en qué nos basamos en nuestra doctrina presbiteriana? Ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Sí? Y no va a haber nada ni nadie que nos haga ir por otro camino de nuestra doctrina, ¿verdad? Estamos bien firmes en ellos, hermanos. Bien, vamos a orar a nuestro Dios para entrar de lleno al tema. Padre nuestro que estás en los cielos,
Señor, ahora te pedimos, Padre, la asistencia de tu buen Espíritu, Señor, para que en esta clase, Señor, que tengamos en este día, Señor, bajo tu dirección de tu buen Espíritu, Señor, se lleve a cabo todo. Y a la luz de tu santa palabra, pues es nuestra autoridad. Padre, todo te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo voy a hacer de manera así muy simple, hermanos. Gracias a Dios, pues aquí tenemos un pastor que nos va a ayudar un poco. nuestro pastor, Josué. Pero bueno, es una clase, pues para mí fue un poco difícil, ¿sí? Acerca de el error del pacto de gracia progresivo o teología del nuevo pacto. Es que hay por ahí algunas cosas que se mueven y se han movido durante mucho tiempo tratando de llevar sus propias doctrinas o sus propias teologías, ¿sí? Como ahorita lo leímos en estos 4 versículos nada más de la palabra del Señor, es que Dios hace pactos con su pueblo. Digo yo pactos, no es uno, son muchos. Entonces, pero el pueblo a veces pues lo invalida y se va por otros rumbos. Entonces, el objetivo de esta lección, hermanos, es advertir que la teología del pacto, según se plantea en la doctrina reformada, no es exactamente igual a la concepción que otras denominaciones tienen sobre el pacto de gracia, por lo que es necesario analizar las diferencias a fin de que la similitud de términos no produzca confusión doctrinal. ¿Sí? Y entonces, hermanos, hay que saber que el concepto pacto o la palabra pacto no es otra cosa más que un acuerdo formal y solemne entre Dios y la humanidad, y entre Dios y una persona o grupo de personas, como lo leímos en los versículos de Jeremías. Eso es un pacto. Y les decía, hay que saber que un pacto es fundamental para el entendimiento de las escrituras, de nuestras escrituras. Se trate de reformados o dispensacionalistas, ¿sí? Se trate de reformados o dispensacionalistas, porque hay doctrinas reformadas, pero no van conforme al pacto de gracia. Entonces les decía yo, hermanos, nuestra doctrina como presbiterianos reformados se basa en las enseñanzas de Juan Calvino, con un énfasis en primero, la soberanía de Dios, la autoridad de las escrituras, la justificación por gracia a través de la fe y el sacerdocio de todos los creyentes. La doctrina se centra en las 5 solas, ¿sí? Que bueno, esas 5 solas las debemos de tener en memoria todos nosotros los presbiterianos, ¿verdad? Es primero solo la escritura, solo la fe, solo Cristo, solo gracia y solo a Dios la gloria. Esa es nuestra creencia, hermanos, nuestra doctrina. En la doctrina reformada se considera un solo pacto de gracia, que es lo que hacemos todos nosotros. Tenemos esa creencia de un solo pacto de gracia en diferentes administraciones,
Y los dispensacionalistas subrayan supuestas discontinuidades entre las dispensaciones del proyecto divino. O sea que en pocas palabras se van por otro lado. La palabra pacto es muy mencionada, pero con resultado diferente en la perspectiva teológica. Nos estamos refiriendo a algo diferente, pero usando los mismos términos. Hay que ver que no todos los evangélicos se alinean con la teología dispensacional, con lo contrario, ¿verdad?, a la teología reformada del pacto. En las últimas décadas han surgido el pacto progresivo y la teología del nuevo pacto, que buscan reconciliar aspectos de ambos enfoques. Y nos preguntaremos nosotros, ¿estaremos nosotros en lo correcto? Que haya nada más Iglesia Nacional Presbiteriana o Iglesia Presbiteriana Reformada, que tuviéramos pues nada más iglesia presbiteriana por todos lados. Pero no hay otros enfoques doctrinales, ¿verdad? Hay otras iglesias, hay muchas iglesias evangélicas, pero que no van acordes así a nuestra doctrina firme. ¿Estamos bien hasta aquí, hermanos, o hay alguna corrección? Bien, continuamos. El desarrollo de este pacto progresivo con la teología reformada del pacto. ¿Qué enseñan la teología del pacto progresivo o teología del nuevo pacto? Bueno, pues más o menos yo me basé a la escritura del libro, y pues me di cuenta yo ahí al respecto de que pues hay ciertas doctrinas que parece ser que sí son hasta reformadas, pero que no llevan una doctrina adecuada delante de Dios. Entonces, ¿qué enseña la teología del pacto progresivo o teología del nuevo pacto? Inciso A. Ellos llevan una demanda de una profesión pública de fe para el bautismo y por lo tanto un rechazo del bautismo infantil. ¿Sí? Y esto está a la luz de la palabra del Señor, lo vamos a ver ahorita más adelante. Un rechazo, inciso B, es un rechazo de la teología dispensacionalista, pero una distinción aún marcada entre Israel y la iglesia, con planes específicos de parte de Dios para cada uno. Inciso C, una aceptación de las doctrinas de la gracia, las 5 solas que leímos también en lo que es la doctrina presbiteriana, pero rechazo de la doctrina de la predestinación y la expiación limitada. Fíjense, esas son otras doctrinas, otras iglesias. Inciso D, un aprecio general de la reforma protestante y sus frutos, pero un rechazo del confesionalismo, o sea, lo que también, bueno, se me pasó también decir, los catecismos y las confesiones que tiene la iglesia presbiteriana, ¿sí? Y la eclesiología reformada presbiteriana. ¿Qué es la eclesiología? Pues es la iglesia, ¿sí? Inciso E, una tendencia a considerar la ley del Antiguo Testamento como abolida y no vigente para los cristianos. Fíjense, perspectiva conocida como
Esa es una perspectiva que ya también lo vimos en una clase, antinomianismo, que nada más se basan en el Antiguo Testamento, en sus doctrinas. Bien, pueden haber hermanos que sostengan algunas de estas ideas. ¿Sí? Pueden haber hermanos que sostengan algunas de estas ideas. Y por lo tanto, pues dice ahí en el libro, será fácil reconocerlos porque van a iglesias o comunidades que se autodenominan reformados o bíblicos. Según ellos están llevando pues la doctrina correcta. Se autodenominan así. Incluso hermanos, bueno, dice ahí en el libro, ¿verdad? No, incluso dice hermanos bautistas que no coinciden con la doctrina reformada en el entendimiento del pacto de gracia como uno solo sin discontinuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El pacto de gracia es una continuidad desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta Cristo. Ahora, la teología del Nuevo Pacto, su diferencia está entre el dispensacionalismo y la teología del pacto reformada, que es la correcta que llevamos nosotros. Hay quien defiende este nuevo pacto porque tiene raíces en la tradición reformada. Hay quien defiende este nuevo pacto porque tiene raíces en la tradición reformada, ¿sí? No en el pacto de gracia reformado. Dice, sus características y fundamentos están en el dispensacionalismo, que con la teología del pacto, esto plantea un problema significativo, como para considerarla como una postura verdaderamente reformada. Hay discrepancias entre la teología del nuevo pacto y la teología del pacto. La teología del nuevo pacto se desvía de la ortodoxia reformada y se va más con el pensamiento dispensacionalista. Como que está muy enredado esto, hermanos. Los veo como que no. ¿Qué pasa? Simple y sencillamente, hermanos, yo al leer la lección, pues simple y sencillamente me doy cuenta de que hay otras doctrinas. Por eso nosotros nos llamamos Iglesia Presbiteriana Reformada, ¿sí? Entonces, hay muchas otras iglesias con otra clase de doctrinas que quizá no van acordes a la doctrina que nosotros tenemos. Por eso ahí dice el escritor que algunos se van por esas ideas y a lo mejor hasta se salen de la iglesia presbiteriana y se van a otra iglesia porque piensan que ahí está lo correcto. ¿Sí? Ahora, bueno, pues como les decía, hermanos, hasta aquí sienten que vamos bien. Bien. Bueno, hay 4 puntos ahí que el escritor pone para más o menos ver qué es lo que significa esta teología del nuevo pacto. El número 1 es la teología del nuevo pacto niega la continuidad entre los pactos. Es la teología esta del nuevo pacto. Número 2, en la teología del nuevo pacto, el pacto de gracia dicen que no es eficaz en todas sus etapas. Ahorita lo vamos a ver un poquito aquí más claramente.
Número 3, según la teología del Nuevo Pacto, en el Antiguo Testamento el Evangelio era una promesa y realidad futura, no presente ni eficaz. ¿Sí? Esto es nada más para aclarar, hermanos, lo que es nuestra doctrina presbiteriana y lo que son otras doctrinas que también se creen reformadas o piensan que son reformadas. Número 4, fíjense, la teología del Nuevo Pacto tiende a menospreciar de la ley del Antiguo Testamento como norma de vida. ¿Sí? Y número 5, la teología del Nuevo Pacto considera a la iglesia principalmente como la comunidad de los regenerados. ¿Sí? De que son puros adultos, nada más. Ahora, les decía, el punto número 1 es que esta teología del Nuevo Pacto niega la continuidad entre los pactos. Esto es, se pueden observar diferencias entre esta teología del Nuevo Pacto, y lo que me llamó la atención es que son teologías también, hermanos. ¿Sí? Son teologías, y nosotros tenemos la teología del pacto de gracia. Esta teología del Nuevo Pacto, hay diferencias, dice, entre esa teología y la teología del pacto reformada. En la teología del pacto reformada enseña que los pactos están interconectados como administradores de un solo pacto de gracia. Esta continuidad o esto se observa en pasajes como en Éxodo capítulo 6, versículos del 2 al 5, en donde dice que Dios reafirma su pacto con Abraham, Isaac y Jacob al pueblo de Israel en Egipto, donde muestra su plan redentor a través de la historia. ¿Sí? La teología del Nuevo Pacto niega esta continuidad, la teología del Nuevo Pacto, al tratar los pactos como una etapa independiente y progresiva. Una etapa independiente y progresiva que lleva hacia Cristo. ¿Sí? Esa es la teología del Nuevo Pacto. Con esta visión fragmentada ocasiona una discontinuidad y un dispensacionalismo. Número 2, en la teología del Nuevo Pacto, el pacto de gracia no es eficaz en todas sus etapas. ¿Sí? En la teología del Nuevo Pacto, el pacto de gracia dicen que no es eficaz en todas sus etapas. Vamos a ver por qué. Dice, en la teología del Nuevo Pacto dicen que los pactos bíblicos no son vistos como administradores sucesivos del pacto de gracia, sino más bien como tipos o sombras que prefiguran a Cristo. En la teología reformada del pacto afirma que desde el pacto adámico hasta el nuevo pacto en Cristo, cada pacto es una expresión válida y eficaz del pacto de gracia. ¿Está correcto? La teología del nuevo pacto minimiza la importancia de las administraciones anteriores del pacto de gracia, por lo cual se desvía de dicha comprensión reformada y se acerca a la visión dispensacionalista. Pocas palabras, hermanos, que no están en lo correcto. ¿Sí? Pero la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, muestra que los pactos anteriores a Cristo
ya contenían la realidad del pacto de gracia. En Hebreos 11:13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Sí? Los pactos, aunque no alcanzaron el cumplimiento en su tiempo, ya contenían la promesa y la esperanza en Cristo. ¿Sí? Los patriarcas murieron en la fe del pacto de gracia. Estamos en lo correcto, hermanos. ¿Sí? Mostrando su eficacia antes de la venida de Cristo. Ese es el pacto de gracia reformado, hermanos. Así que Hebreos 11, el versículo que leímos, contradice la idea de la teología del nuevo pacto, de que los pactos no tenían realidad plena. La fe de los patriarcas fue en la realidad presente del pacto de gracia en su tiempo. En la teología del pacto reformada, todos los pactos son expresiones del pacto de gracia y tienen continuidad hasta el cumplimiento final en Cristo. La teología del nuevo pacto niega esta continuidad habiendo una visión dispensacionalista, en lugar de mantener la unidad de la obra redentora de Dios a lo largo de la historia bíblica. ¿Sí? Ellos niegan que haya habido continuidad. ¿Sí? Se convierte en una visión dispensacionalista. Número 3, según la teología, esta teología del nuevo pacto, en el Antiguo Testamento el Evangelio era una promesa y realidad futura no presente ni eficaz. Según los de la teología del nuevo pacto, hermanos, que a veces yo me podría preguntar, a lo mejor aquí hay hermanos que creen en esta teología del nuevo pacto, pero no, todos estamos en un solo, bueno, al final lo voy a mencionar, ¿sí? Todos estamos en una mirada fija. ¿En quién, hermanos? Todos estamos en una mirada fija final. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En Cristo. La teología del pacto reformada, que es la correcta, hermanos, sostiene que el Evangelio es presente en todos los pactos, desde Génesis 3:15 hasta su cumplimiento pleno en Cristo. ¿Sí? Desde el Génesis hasta el cumplimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. En contraste, la teología del nuevo pacto ve el Evangelio como una promesa futura de gracia y perdón que no se hace efectiva hasta el nuevo pacto, originando con ello discontinuidad cercana a la escatología progresiva del dispensacionalismo. ¿Sí? Que a la continuidad histórica y teológica de la teología del pacto reformada, esto en relación al Antiguo Testamento y al Evangelio de nuestro Señor. En Gálatas capítulo 3, versículo 8, ahí ese versículo dice, Gálatas 3, versículo 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, ¿sí? En ti serán benditas todas las naciones. ¿Desde cuándo lo dijo?
¿sí? Desde el Génesis. Es un texto que muestra que el Evangelio no es promesa futura, sino una realidad presente y eficaz, conectando a Abraham en el pacto abrámico con el nuevo pacto en Cristo. Y la teología del nuevo pacto desconecta esta continuidad, alineándose más al, nuevamente, dispensacionalismo, quienes ven los pactos como insuficientes. ¿Sí? Hasta ahí, hermanos. ¿Algún comentario al respecto? Le seguimos. Bien, número 4. La teología del nuevo pacto tiende a menospreciar de la ley del Antiguo Testamento como norma de vida. Fíjese. Del Antiguo Testamento como norma de vida. ¿Sí? Esta teología del nuevo pacto pues está muy mal. En la teología del nuevo pacto hacen menos al Antiguo Testamento porque dicen que la ley del Evangelio reemplaza a los estatutos antiguos, disminuyen la importancia de la obediencia activa de Cristo, que es un elemento central de la teología del pacto reformada. En la teología del pacto reformada, la obediencia perfecta de Cristo a la ley es fundamental para la imputación de su justicia a los creyentes. La teología del nuevo pacto relega la ley del Antiguo Testamento, que debilita la comprensión reformada de la justificación y la redención. Haciendo esto, la teología del nuevo pacto, al minimizar la ley, es una señal de similitud con el dispensacionalismo, que separa la ley de la gracia en sus diferentes dispensaciones. Son muchos errores, ¿verdad, hermanos? Mateo 5:17 dice, Mateo 5:17, dijo el Señor ahí: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Sí? Cristo entonces cumple y confirma la ley en el Antiguo Testamento. Y esta teología del nuevo pacto minimiza la ley, con lo que reduce la necesidad teológica de la obediencia activa de Cristo. Esto es un enfoque paralelo al dispensacionalismo, que también separan pues la ley de la gracia. ¿Sí? Y número 5, hermanos. La teología del nuevo pacto considera a la iglesia principalmente como la comunidad de los regenerados. Yo decía, ¿por qué regenerados? Iglesia de los regenerados. Nos consideran a nosotros así. Pero no es así. La teología del nuevo pacto dice, concibe a la iglesia como una comunidad de regenerados en Cristo.
y ellos niegan la presencia de gracia común dentro del pacto, que es también una clave muy grande en la teología del pacto reformada. ¿Sí? Al enfatizar que la iglesia es como un cuerpo regenerado, la teología del nuevo pacto considera a la iglesia como iglesia invisible, ignorando a la iglesia visible, que está compuesta de creyentes y sus hijos, algo fundamental en la teología del pacto reformada. Por ese motivo, los de la teología del nuevo pacto no aceptan el bautismo de infantes, porque solo los regenerados pueden confesar su fe en Cristo según sus ideas. ¿Sí? Eso es lo que se tenía antes, así. Ya adultos, ya pensándolo bien, ya tienen ideas, se pueden bautizar. Pero ahora, sin embargo, en Hechos 2:39, el apóstol Pedro dice, en su intervención del apóstol Pedro allá en Hechos, dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, ¿verdad? ¿Está bien claro? Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es para todos, ¿sí? Esto incluye a los hijos de los creyentes en la comunidad del pacto. Y nosotros estamos, hermanos, dentro del pacto de gracia reformado. La visión de la teología del nuevo pacto, al insistir en una iglesia solo por regenerados, esta promueve una visión casi sectaria, ¿sí? Casi sectaria de la iglesia, y alineada con el dispensacionalismo que con la teología del pacto reformada. Entonces nosotros, hermanos, estamos dentro de la teología nueva del pacto. No, estamos dentro del pacto de gracia reformado. Ahí estamos nosotros como iglesia presbiteriana. Y decía yo, bueno, ¿qué significa esto de dispensacionalismo, hermanos? Sí, bueno, el resultado de esto, dispensacionalismo, es una forma de interpretación bíblica, dice, que divide la historia de la humanidad en diferentes dispensaciones o eras, cada una con un propósito o una relación particular entre Dios y la humanidad. ¿Está claro ahí, hermanos? ¿Sí? O sea, que el dispensacionalismo da, concede, otorga, distribuye, pero algo para su provecho, pues, como quien dice, el dispensacionalismo. Hasta aquí, hermanos, algún comentario que tengan al respecto. Los veo con dudas. Sí. Esta iglesia de Divino Redentor tiene un nivel socioeducativo bastante elevado en comparación de muchas otras iglesias presbiterianas a nivel nacional. Y bueno, checaba en el fanal quién escribió esta clase, y claro, esta clase está escrita por el ministro de Educación de la Asamblea General,
un pastor muy preparado, teólogo de alto nivel, que usa un lenguaje teológico al que no estamos acostumbrados como iglesia. Entonces, simplemente leer la clase y tratar de entender es muy complejo porque no conocemos el lenguaje. La diferencia entre progresión y continuidad para nosotros no es clara, ni siquiera en el lenguaje normal, mucho menos en el lenguaje teológico, que nos podría sonar aquel lo mismo, progresivo que lineal o continuo, pero teológicamente son radicalmente diferentes. Podría parecernos que cuando nos hablan de una teología del nuevo pacto, pues sí, porque tenemos un Nuevo Testamento, pero es algo que marca una diferencia radical en basar las diferentes doctrinas de una iglesia solo en el Nuevo Testamento y decir que ese nuevo pacto inicia a partir de Jesucristo y desechar todas las partes anteriores del pacto de gracia manifiestos en el Antiguo Testamento, que ese es el grave error del dispensacionalismo, que aseguran, yo voy a ser más radical en lo que voy a decir, aseguran que Dios fue cometiendo errores, esos son las dispensaciones. O sea, se atrevió con Adán, le dio una ley muy simple, Adán se equivocó y dijo, Dios, estoy diciendo una blasfemia, ya la regué, los voy a castigar, los voy a echar fuera del Edén y a ver si con eso aprenden. Pero no aprendieron. Siguió adelante la narrativa bíblica y llegamos al tiempo de Noé y dijo, ya me di cuenta que todos estos son una bola de los que no entienden nada y entonces son pecadores y los voy a destruir. Como ya me equivoqué por segunda vez, vamos a destruirlos a todos. Esa es una segunda dispensación. Y así lo ven los dispensacionalistas. Cada una de las partes o de las eras que usted manejaba, dicen, es un error que Dios cometió y para corregirlo tuvo que rehacer o más bien terminar y crear un nuevo pacto. Y eso es un total error. Desde Adán, y precisamente en esta mención de Génesis capítulo 3, está ya la gracia en la descendencia de la mujer que será levantada. Entonces, desde ahí ya está manifiesta la gracia, que no la entendamos claramente porque está apuntando a un Cristo que todavía le faltan muchos siglos para llegar a la tierra y tiempo más para llegar a la cruz, pero es parte del mismo pacto, es el pacto de gracia. Alguien me preguntaba, ¿cuándo es que fuimos salvos por obedecer la ley? Y muchos aquí podrían tener diferentes respuestas. ¿Hasta cuándo el hombre fue salvo por obedecer la ley? Al único que se le dio la oportunidad de vivir conforme a la ley fue Adán. Después de Adán, nadie tiene oportunidad de vivir conforme a la ley. Entonces es un grave error pensar que en el Antiguo Testamento se vivía bajo la ley. No es cierto, se vivió bajo la gracia. Y en el Nuevo Testamento se sigue viviendo bajo la gracia. Es una continuidad. Eso es lo que enseña la teología reformada. Contrario a la doctrina dispensacionalista, que no es una sola. No encontramos una iglesia que diga iglesia dispensacionalista de tal. No existe. El dispensacionalismo son líneas teológicas que están inmersas en diferentes pensamientos, pero hay, hoy se dicen banderas rojas, ¿sí? Si usted, Dios no lo quiera, en algún momento decide cambiar de iglesia y llega una donde le digan, fuiste bautizado de niño, te tienes que volver a bautizar si quieres participar. Bandera roja, son dispensacionalistas y están alejados de la doctrina reformada. ¿Sí? Así hay muchas, en muchas iglesias, en muchas denominaciones evangélicas, está plagado, es más, me atrevería a decir a que la iglesia reformada somos menos quizás de un 4% de la iglesia evangélica a nivel mundial. Pero tendremos que tener mucho cuidado. Ahora, lecciones como estas, discúlpenme que lo diga así, pero no lo podemos ver en una sola clase.
Tendríamos que haber tocado cada punto, cada Así uno de es. estos 4 o 5 puntos que mencionó, con diferentes pasajes bíblicos, aclarar los términos, tratar de entender las diferencias, quizás hacer algunos diagramas para poder ver las enormes diferencias y poner muchos ejemplos de cómo en una iglesia se piensa y se hace de tal manera, y en otra, quizás incluso mencionar distintas denominaciones, se hace de otra forma porque tienen esta otra perspectiva de la teología del Nuevo Testamento. Entonces, es muy complicado, ¿no?, tratar de dar esta clase solo con el material que esté escrito, porque no está escrito en un lenguaje para nosotros, está escrito en un lenguaje pues que seguramente entenderá alguien que se dedique a estudiar teología. Así es. Perdón. No, gracias, hermano. Gracias, pastor. Bien. A ver, mi hermano Erix. Mi hermano pastor también. Ahí estamos. Recordamos un canto, porque parece a una lección de ese tipo, que dice: somos presbiterianos y nadie lo puede negar. Y orgullosamente, y está bien, pero tenemos que recordar a lecciones anteriores que en nuestras familias, en nuestras amistades, hay en otras denominaciones gentes que los vamos a ver en el cielo. Y ahí no, oye, es que tú eres, no, ahí vamos a ser salvos por la gracia de Dios. Aquí somos bendecidos, lo que decía el pastor Josué, somos un grupo pequeño. Sí es bien complicado, es una clase seminario, está tremendo, pero bueno, recordar que a pesar de esas banderas rojas y todo, muchos de ellos van a estar también en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Gracias, pero qué bueno que tenemos nosotros este camino reformado, gracias a Dios. Y nos vamos a llevar sorpresas. Sí. Amén, hermanos. Es mi hermano Alberto. Sí, nada más para recordarles, ¿verdad? Sí, ya habíamos visto la necesidad de profundizar un poquito más en este tema, motivo por el cual el hermano Raimundo también se ofreció muy bellamente, ¿verdad?, para continuar. A él le apasiona ese tema y entonces le cedimos una fecha para el próximo 15 de junio para que él continuara con el tema del dispensacionalismo. El dispensacionalismo. Yo desde cuando vi la clase dije, está difícil esto de explicarlo. Entonces, pero pues me di a la tarea de, bueno, gracias a Dios, de releerla y releerla, precisamente del pastor que hizo este tema, ¿verdad? Que no nada más es para un ratito y terminar de explicarlo y se acabó, sino que son temas de mucha profundidad, ¿sí?, de aprendizaje de cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso les decía yo precisamente también, tenemos conocimiento de quiénes somos los presbiterianos, porque a veces ni lo sabemos nosotros, ¿sí? Y precisamente sí, me gustó la clase, pero muy difícil de explicarla. Y me baso finalmente, hermanos, en la conclusión, precisamente como dice mi hermano pastor Josué. Me supongo que usted conoce al pastor que hizo esto. Bien. En la conclusión, ahí está en el libro, hermanos, los que tengan el libro, yo le voy a dar lectura. Sí, me parece una conclusión final muy, pero muy acertada. ¿Sí? Yo quiero, ya mi hermano Alberto lo leyó. ¿Sí? Y lo voy a leer así tranquilo, vamos a leerlo. Los que no lo tengan lo escuchan nada más. ¿Sí? Y dice la conclusión: la teología del nuevo pacto, en su intento de mediar entre el dispensacionalismo y la teología del pacto reformada, se aleja de la comprensión reformada histórica de la continuidad de los pactos y se acerca peligrosamente al dispensacionalismo en su discontinuidad y rechazo de la ley.
Estas diferencias fundamentales en la comprensión del pacto de gracia, el evangelio, la ley y la naturaleza de la iglesia muestran que la teología del nuevo pacto, aunque influyente y popular en muchos círculos cristianos, no puede considerarse verdaderamente reformada. ¿Sí? Fíjense que claro lo dice aquí este pastor. Sin embargo, es importante recordar que aquellos que sostienen estas perspectivas divergentes de la fe reformada pueden ser, a pesar de esto, creyentes sinceros en Jesucristo y hermanos en la fe, aunque podamos disentir en estos temas doctrinales. Reconocemos que compartimos un amor común por Cristo y una confianza solo en Cristo. Hasta con letras grandes lo pone ahí el pastor. Solo en Cristo, para su salvación, de manera que con humildad hemos de afirmar nuestras convicciones, presentando nuestros argumentos y señalando nuestras diferencias con sencillez y sin agraviar a la iglesia de Cristo, cuya gracia trasciende a las fronteras de denominaciones y supera nuestras diferencias doctrinales. Supera nuestras deficiencias doctrinales, porque sí las hay, ¿sí? Tenemos algunas deficiencias, sí las hay, y hay que corregirlas. Entonces, dijo el pensamiento el pastor, solo en Cristo, hermanos. Y por eso les decía yo al empezar la clase, nuestra mirada solo está en Cristo. Allá en Hechos, capítulo 4, versículo 12, en lo que dijo el apóstol Pedro también, dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Juan 14, 6, nuestro mismo Jesús, nuestro mismo Señor Jesucristo lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que, pues, olvidémonos de las teologías y de los todos. Nuestra mirada solo está en Cristo. Amén, hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios. ¿Algún otro comentario? Mi hermano Daniel. El tema, podemos pensar primeramente en si a Dios se le ocurren cosas. Y la respuesta es no se le ocurre. Todo está perfecto. La palabra nos enseña que Él conoce desde la eternidad todo, y entre ellos la historia del hombre. Entonces, cuando analizamos los pactos, ¿qué es la palabra que subrayamos en esta lección y en todos los pactos? La gracia. ¿Y qué es la gracia? Es la misericordia, el perdón y la vida que da al hombre. Cuando leemos los pactos, no podemos decir que hay una discontinuidad. Es el mismo tema, la misericordia, el perdón y la salvación del hombre. Discontinuidad es cortar el tiempo, es cortar los pensamientos, es cortar los propósitos de Dios, cuando Él los conoce de por siempre. Y cuando vemos las leyes si las leemos en la mayoría de los países, están basadas en la ley que el Señor nos dio, y que es el pasaje, es la intervención directa de la mano de Dios al escribir sus leyes. Entonces no podemos decir que en ellas haya alguna imperfección si las escribió Él mismo. Y otra vez, no las inventó, estaban en Él desde la eternidad. Entonces no podemos hablar de cortes en la gracia, no podemos hablar de cortes en la ley. Y al leerlos, repito, se puede ver la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento eterno de nuestro Señor. Así es que decir que van partes o en secciones, ocurrencias de Dios, no
definitivamente, la palabra del Señor, pues fue escrita prácticamente por Él, dirigida por personas, pero que el Señor les dio el conocimiento para que hicieran esto, ¿verdad? Yo nada más veo aquí que la discontinuidad o la continuidad acerca de los pactos o de la gracia, ¿verdad? Es el hombre. El hombre es el que finalmente, en un momento dado, crea todas estas cosas. No es nuestro Dios. Nuestro Dios hizo todo perfecto hasta el final. ¿Sí? Entonces, pues espero que esto no se quede aquí nada más, sino que vamos a tener otro tema para poder entenderle más a fondo, ¿verdad? Acerca de esta, pues hasta me sorprende a mí, ¿verdad? Teología del nuevo pacto, pero que no es lo correcto, ¿verdad? Vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, cuánto te agradecemos, Padre, que a través, Señor, de estas santas escrituras podemos saber, Padre Santo, que tú lo hiciste, Señor, desde el principio hasta el final, perfecto, Señor. Los pactos, la gracia, Señor, tú lo dirigiste, Padre, y lo has hecho, Señor, por siempre, oh Dios Todopoderoso. Por eso, Señor, te damos gracias, Padre, porque aún en nuestro desentendimiento, Señor, podemos ver, Padre Santo, que la gracia está plasmada desde el principio, Señor, hasta cuando vino tu Hijo Santo aquí a la tierra, Señor, y nos enseñó que a través de Él está la redención, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, porque podemos entenderlo así, y solo, Señor, nuestra mirada estará siempre, Padre, a través de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, gracias por este momento precioso, Señor, en el cual hemos estado, Señor, hablando acerca de esta clase, Señor, en la cual, Padre, esperemos, Señor, que sea, Señor, más afinada, Señor, para que podamos entender cada uno de nosotros como buenos presbiterianos que somos, Señor. Gracias, Padre eterno, y a ti sea toda la gloria, la honra y el poder. Llévanos con tu paz y que durante toda esta semana tus bendiciones sean en cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, y te damos la gloria, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.